dice el artículo 62 y 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, justamente para analizar no solamente ese tema, sino ya todo lo que se viene de cara a lo que ha sido esta campaña electoral, lo que queda de campaña electoral, que son un poco más de 13 días, y este momento al 15 de octubre vamos a conversar con el director del Centro de Estudios Políticos de la UCAP, el profesor Benigno Alarcón, especialista en esta materia. ¿Cómo analizar el tema electoral, profesor, entendiendo ya las trabas que está teniendo al menos los candidatos a la Mesa de la Unidad Democrática para que los electores no se confundan y poder ir confiados a este proceso luego de lo que fueron las elecciones primarias? Bueno, el tema electoral hay que entenderlo desde la debilidad propia del gobierno. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, básicamente el régimen que hoy ocupa el gobierno ha venido de alguna manera endureciendo las condiciones electorales en la medida que ha perdido las ventajas competitivas para ir a una elección. Y eso es un tema que es normal, que ha sucedido en otros países gobernados también por lo que se conoce como regímenes híbridos. Y los regímenes híbridos normalmente son gobiernos que no tienen vocación democrática, que básicamente llegan al poder y se sostienen en el poder por medio del voto, pero un voto que normalmente depende mucho de la capacidad que ese gobierno tiene para movilizar sus propias redes, para dar algunas dádivas que permitan de alguna manera mantener un electorado con cierto nivel de lealtad. Y en este momento, digamos que a partir de la muerte de Chávez en el año 2013, de la caída de los precios del petróleo y de la entrada al poder del presidente Nicolás Maduro, ha habido evidentemente una fractura, por decirlo así, en la base electoral del gobierno. Y en la medida justamente que el gobierno se debilita en su capacidad para ganar elecciones, era predecible, y además se vio cómo ha venido deteriorándose todo el tema de las condiciones electorales. Hoy en día tenemos un gobierno básicamente que hace elecciones bajo condiciones muy distintas a las que a las condiciones que respetaba, digamos que en el año 2012 o 2011 o 2006. Y básicamente, ¿por qué? Porque es un gobierno que no tiene ya capacidad para ganar procesos electorales. Entonces lo que estamos viendo es básicamente cómo se van violando ciertas reglas de juego, cómo se van cambiando ciertas condiciones electorales, en un esfuerzo, en primer lugar, por tratar de desanimar a la gente para que no asista a los procesos electorales, y en segundo lugar, tratar de darle cierta ventaja al gobierno para poder ganar elecciones que ya no las puede ganar en condiciones de igualdad. Eso es básicamente lo que estamos viendo. En medio de ese escenario, ¿qué hacer por parte de la Mesa de la Unidad Democrática? Porque el proceso lo tiene en puerta y además hay una situación paralela a esta, profesor, que también me gustaría encauzar allí nuestra conversación con el tema del diálogo. Se hizo una fase exploratoria, se ha tratado de manipular el tema electoral tratando de crear desventajas desde el punto de vista de credibilidad y opinión pública hacia la oposición, en este caso, que terminaría favoreciendo al gobierno. Entonces, ¿cómo entender en el medio de esta campaña electoral con tantas desventajas y aparte también teniendo la opinión pública de un sector importante de la oposición o que adversa a este gobierno en medio de esta situación con el diálogo? Bueno, en realidad es bastante más sencillo de entenderlo de lo que parece. El gobierno se ha dado cuenta, porque el gobierno hace mediciones de manera permanente, se ha dado cuenta que en la medida que la oposición se sienta en una mesa de negociación con el gobierno, lo que en principio no debería tener nada de raro, ni debería tener nada de particular, se ha dado cuenta que la oposición es cuestionada, que la oposición es puesta en entredicho, se empiezan a generar rumores sobre por qué la oposición se sienta con el gobierno en una mesa de diálogo, y de alguna manera el gobierno ha insistido en mantener a la oposición en la mesa de diálogo en un momento como este, porque siente que eso de alguna manera genera mayores niveles de abstención y mayores niveles de cuestionamiento hacia la oposición. Hemos visto que el diálogo no ha avanzado en sentido positivo, pero el gobierno sí ha estado dispuesto a hacer pequeños pagos, por decirlo así, para mantener a la oposición en la mesa de diálogo. Pequeños pagos como la libertad de un grupo de estudiantes, de la UPEL recientemente y de algunas otras personas, para tratar de volver a sentar a la oposición en la mesa de diálogo. Yo creo que es muy importante hablarle con claridad al país, decirle que en procesos como estos y en procesos incluso, digamos, mucho más difíciles,
táctica para tratar de reducir los niveles de votación en la oposición y tratar de generar mayores cuestionamientos y mayores dudas sobre el comportamiento de la oposición. La abstención, ¿a quién beneficia, a quién no beneficia en este caso? Sin lugar a dudas, la abstención beneficia al gobierno, sin lugar a dudas. Nosotros vamos a tener, por algunos estudios de opinión que no son propios, pero que digamos que de alguna manera compartimos la data y sabemos lo que están dando, los niveles de abstención o de participación van a ser más o menos los normales en una elección regional. Podemos estar hablando de niveles de participación que pueden andar alrededor del 60%. Ahora, lo que cabe destacar es que si bien son normales para un proceso de elecciones de gobernadores, resultan de alguna manera bajos para el momento en que vivimos. Y justamente eso puede generar cierta ventaja al gobierno. En estados posiblemente grandes, con ciudades muy grandes, la oposición tiene una ventaja lo suficientemente amplia como para que un nivel de abstención, digamos, normal para un proceso regional no vaya a generar cambios en los resultados y la oposición pueda conseguir tener gobernadores en esos estados. ¿En qué estado estamos? Estamos hablando de los estados con ciudades más grandes. Estamos hablando de Carabobo, estamos hablando de Táchira, estamos hablando de Lara, estamos hablando de Miranda. Ahí es muy difícil que inclusive con un nivel de abstención, ya te digo, dentro de lo normal para una elección regional pueda de alguna manera cambiar el resultado. El problema va a estar básicamente en aquellos estados pequeños. En los estados pequeños, en la medida que la abstención es mayor, la brecha entre el gobierno y la oposición se cierra. Y si estamos en un proceso electoral donde las reglas no han estado claras, donde el Consejo Nacional Electoral está jugando con condiciones como el tema de la sustitución, que generará ciertos niveles de confusión, esas condiciones básicamente pueden terminar achicando la ventaja y revirtiendo un resultado que en principio debería estar a favor de la oposición, revertir ese resultado a favor del gobierno. Entonces creo que hay que ser especialmente cuidadoso con los temas de la participación, porque justamente en esos estados pequeños es donde el gobierno se puede volver más competitivo en la medida que los niveles de abstención aumentan. Profesor Alarcón, esta campaña ha sido atípica, es una campaña que no se ve como en los procesos anteriores. Estamos hablando en un país con una austeridad importante en el tema económico, pero eso políticamente, ¿cómo debe manejarse? ¿Cómo ve usted la campaña electoral que está haciendo al menos la oposición y cómo tenemos restricciones muy serias, primero por el tema económico, pero después porque muchos medios tienen limitaciones para permitir que la oposición haga propaganda. Entonces, cualquier cuña que la oposición salga, primero tiene que estar dentro de los tiempos establecidos por el Consejo Nacional Electoral, pero después hay un proceso de censura previa a los contenidos de esa cuña. Y si esa cuña tiene algún mensaje que de alguna manera molesta al gobierno o le genera alguna duda al gobierno, pues los canales no se atreven a poner esa cuña en el aire sin antes tener la aprobación del gobierno. Entonces, evidentemente, se está jugando en condiciones de muchísima desventaja. Pero es justamente el deterioro que hemos visto ocurrir en las condiciones electorales ya desde hace algunos años, pero de manera mucho más acentuada. Digamos que desde el año 2013, desde la muerte de Chávez hacia acá, hemos venido viendo un deterioro progresivo, pero cada vez más acentuado, más acelerado de las condiciones electorales. En medio de estas condiciones que usted habla, ¿cómo queda la institucionalidad desde el punto de vista práctico para creer en el voto como derecho humano?
Mira, yo creo que hablar de institucionalidad en Venezuela es muy difícil. Yo creo que hablar de que nosotros tenemos un Consejo Nacional Electoral que respeta las reglas de juego, que tenemos un árbitro institucional que vela porque el resultado de un proceso electoral sea sea expresión de la voluntad de la gente, está cada día más lejano. Pero eso yo creo que lejos de ser una razón para no votar, es una razón para hacerlo. Porque justamente cuando tú tienes reglas que son violatorias de un proceso electoral justo, tú tienes que ampliar tu ventaja. En la medida que no amplías tu ventaja, las posibilidades de que habiendo ganado pierdas se vuelven mucho más, se vuelven posibles. Entonces yo creo que justamente de lo que se trata es que de los lugares donde tú vayas a cambiar el color de la gobernación de un estado, tienes que ganarla con suficiente ventaja para que justamente esas condiciones desfavorables, esa falta de árbitro, no se convierta en algo en tu contra. Mira, tú puedes ir a un partido de fútbol y el árbitro puede estar vendido, pero definitivamente si uno de los equipos juega mucho mejor que el otro, no hay árbitro que valga. Y yo creo que aquí de lo que se trata justamente es de sacar una ventaja suficiente para que ese deterioro de las condiciones, esa parcialización del árbitro, ese jugar con una cancha inclinada en tu contra, no se convierta en un resultado desfavorable para ti. Ya para finalizar, profesor Alarcón, si quisiéramos ver su opinión sobre el proceso del 16 de julio, el proceso del 30 de julio, el proceso de primarias y cómo avisora el próximo 15 de octubre. Mira, yo creo que de lo que se trata básicamente es de que todos estos procesos deben conducir en principio a un cambio de sistema. Hay una cosa que es fundamental y que debemos entender: el país no tiene solución, el país no va a salir de la crisis que tenemos hoy en día hasta tanto no haya un cambio político. Eso es una realidad. No podemos esperar cambios políticos, no podemos esperar transformaciones de la realidad del país con los mismos actores. Y entonces lo que es fundamental es que aquellos que luchan por un cambio democrático en el país comprendan que todos estos procesos tienen que estar dentro de una estrategia que lleve un cambio político. Y lo primero, cuando yo quiero producir un cambio político en un país, lo primero que tengo que preguntarme es qué tengo que cambiar yo. Porque resulta que no se trata simplemente de un cambio de sistema político, sino de un cambio de nosotros mismos como nación. Y eso es fundamental. Entonces, el día que nosotros veamos los procesos con mayor responsabilidad, el día que nosotros entendamos que cada cosa que hacemos o nos abstenemos de hacer, como es votar, tiene consecuencias, y tiene consecuencias que pueden ser positivas o negativas, el día que tomemos conciencia que no hay acciones sin consecuencia, ese día de alguna manera empezaremos a cambiar como pueblo, empezaremos a cambiar como nación, y entonces podremos cambiar el país. Yo creo que eso es fundamental. Se habla de voto castigo para el gobierno y para la oposición, ¿lo cree así? Mira, yo particularmente creo que el ciudadano nuevamente tiene que ser consciente de las consecuencias de las acciones que asume. Entonces no se trata simplemente de simplificar las cosas diciendo esto se trata de un voto castigo para todos. Yo creo que al final del día la abstención genera consecuencias, y esas consecuencias pueden alejarnos de un cambio. Y yo creo que de lo que se trata justamente es de impulsar un cambio. En palabras del profesor Benigno Alarcón, quien es el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, hablaba sobre el panorama que se cierne sobre tanto la oposición como el gobierno. Habla de una participación, según los estudios que no son propios de la universidad, pero que son estudios muy cercanos a la realidad, de un 60% de participación. Los estados grandes favorecerán, por supuesto, a la oposición. Los estados pequeños achica la distancia, según la visión del profesor Benigno Alarcón, y eso por supuesto genera una intención de voto allí bastante importante, un escenario desde el punto de vista político interesante. Habla de la participación y que la abstención evidentemente es propia de cada ser humano, pero el no ejercer el voto genera consecuencias hacia el país. Han sido las reflexiones que ha hecho el profesor Benigno Alarcón. Yo soy Manuel Fajardo, esto es BPI TV.